Al menos dos personas murieron y decenas terminaron heridas tras una nueva jornada de manifestaciones en Venezuela. Para conversar respecto a la situación actual de ese país, también de la relación que está viviendo Chile con Perú, conversamos con el analista internacional de la Universidad de Chile, profesor también de esa universidad y la Universidad Arturo Prat, Gilberto Aranda. Muchas gracias, Gilberto, por acompañarnos. Muy buenas noches a usted y a los televidentes. Noticia del día, por lo menos a nivel internacional, ha sido lo que está pasando en Venezuela. Ya la escalada de violencia ha adquirido otros ribetes, pero antes de ir al detalle de lo que está pasando ahora, te quiero preguntar, para que recordemos un poco, ¿quién es el hombre que está a cargo de dirigir Venezuela? ¿Quién es Nicolás Maduro? Un líder político que proviene del ala social, del movimiento social del chavismo, dirigente del Metro de Caracas, dirigente sindical, podríamos decir, que ascendió rápidamente en la jerarquía chavista, llegó a ser incluso durante algún tiempo canciller, y que para sorpresa de todos, el presidente Chávez en su etapa de enfermedad lo designa como su delfín, como su sucesor. Cuestión que fue respetada y finalmente resultó electo presidente desde abril del año pasado. ¿A tu juicio era el hombre más indicado dentro del chavismo como para continuar el trabajo que había hecho el comandante Chávez durante todos los años que fue presidente? ¿O bien otros? Encontrar un personaje, un político de la talla de Chávez es muy difícil. Chávez es un fenómeno político de esos que se da después de mucho tiempo. Uno podría pensar tal vez en Perón, una figura de esa magnitud, sobre todo por lo que se llama esa virtud que es el liderazgo carismático. Y es difícil encontrar incluso al interior de Venezuela, en las filas chavistas, un carisma como el que tenía Chávez. Ahora, de todas maneras llama la atención porque Chávez es un hombre que proviene del ejército, de las Fuerzas Armadas, y este hiperliderazgo, si seguimos el concepto de Monedero, este hiperliderazgo que desempeñó Chávez en Venezuela tenía además dos elementos aliados, era el movimiento social y el ala militar. El ala militar estuvo dirigida por Diosdado Cabello, hoy presidente de la Asamblea Nacional, el Congreso venezolano, y algunos pensaban que precisamente iba a ser la figura de él o de otro militar en retiro donde iba a recaer el futuro de Venezuela. No fue así, por lo tanto, sin duda llama la atención esa decisión. ¿Pero qué fue lo que hizo el chavismo que generó apoyo más allá de lo que sucedió en las elecciones, todas las críticas que hubo a aquel proceso? No se puede decir de que el chavismo no tenía apoyo. Cuando murió Chávez, posteriormente se ganaron esas elecciones, Chávez todavía tenía una alta adhesión, luego de haber sido presidente por muchos años. ¿Qué hizo Chávez y todo su movimiento político que generó adhesión en Venezuela? Dentro de las cosas que por lo menos uno puede leer es que previo a ese gobierno había una desigualdad importante en ese país y niveles de pobreza que según algunos disminuyeron durante su gobierno. ¿Eso es tan así o no? Sí, lo que él hace es traducir la polarización social, la polarización económica, donde algunos pocos ganan mucho y muchos ganan poco, en una posición política, y a través de eso da cauce a un movimiento podríamos decir, de insatisfacción, una sensación de insatisfacción entre el electorado venezolano. Le da respuesta y cauce. Por lo tanto, durante 8 años, hasta el 2007, Chávez se maneja casi sin oposición, una oposición desarticulada, que incluso trata de dar un golpe de Estado y no puede hacerlo. En el 2007 aparecen los primeros síntomas de un germen de oposición, primero entre los estudiantes de Venezuela, los estudiantes universitarios, y posteriormente, ya en el 2011-2012, las cifras del electorado, de los chavistas y antichavistas, se van reduciendo. Eso sí, ya encontramos una oposición mucho más articulada a través de una mesa de unidad nacional y un Capriles que está conduciéndola. ¿Y crisis como la que está viviendo Nicolás Maduro ahora, vivió alguna vez Chávez o esto es inédito? A nivel de agitación social, por supuesto que se vivió un caso como el de abril de 2002. Eso fue un caso tremendo, incluso con Chávez secuestrado y sacado de Caracas, del Palacio de Gobierno. También fue un momento, si recordamos, de mucha efervescencia social, donde además hubo muertos. Por lo tanto, un poco eso es lo que preocupa, el nivel de agitación que alcanzó hoy la situación en Venezuela. Tiene algunas semejanzas por los muertos con lo que pasó en ese abril de 2002. Y por supuesto esto tiene efectos respecto a la desestabilización del sistema político.
Ahora, si comparamos la figura de Maduro con Chávez, ¿hay algo que no ha tenido Maduro y que le ha pasado la cuenta durante este primer periodo, digamos, que ya él ha estado a cargo de la presidencia? ¿Hay algo que el chavismo eche de menos de su mentor hoy día? Liderazgo carismático, en primer lugar, y también ese componente tan importante que es el olfato político que te dice hasta dónde puede llegar un político. Chávez, a pesar de que a veces parecía tremendamente estridente en el vocabulario, en sus propuestas, a la hora de hacer política no siempre se aventuraba en nuevos derroteros. En el caso de Maduro, ha anunciado una profundización de la revolución bolivariana cuando precisamente no cuenta con todas las afecciones que sí contaba Chávez. Eso quizás se notó en el proceso eleccionario, uno que generó críticas, incluso de algunos mandatarios también extranjeros. ¿Se hizo alguna vez alguna investigación? ¿Se validó alguna vez? ¿Legitimó, por decirlo de alguna manera, esa elección o siempre quedaron dudas? Me refiero a la que terminó con la elección de Nicolás Maduro como presidente. A pesar de que existen algunos episodios controvertidos, en términos generales, no es objetable el resultado de la elección, e incluso la oposición finalmente se avino a reconocerla y empezar a construir desde esta situación de oposición una nueva posibilidad de gobierno dentro de Venezuela. Por lo tanto, aun cuando, insisto, hay algunas dudas, algunas urnas que aparecieron en otros lugares, en términos generales, el proceso no ha sido objetado. Hay mediciones objetivas, mediciones confiables de cuál es el nivel de adhesión que tiene el actual gobierno hoy día, digamos, en este periodo. Aparecen muchas encuestas, pero las encuestas también dependen de quién las haya realizado. Por lo tanto, yo creo que un buen termómetro para medir la sensación térmica de Venezuela ha sido lo que ha ocurrido hoy, donde las calles no solamente de Caracas, sino que de muchas ciudades populosas como Valencia, Maracaibo, San Cristóbal, Mérida, han sido atestadas por manifestantes, pero también de contramanifestaciones. Por lo tanto, diría que la insatisfacción, tanto por lo económico, la insatisfacción porque el mismo Maduro ha reconocido que un 56% hubo inflación acumulada el año pasado, pero también por otro tipo de medidas, por la delincuencia, la insatisfacción está encontrando causas populares de agitación que amenazan la estabilidad del sistema político venezolano. El desabastecimiento ha sido una noticia durante este último tiempo, pero me imagino que también hay otras demandas de parte de quienes salen a la calle a protestar. Tú mencionabas, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Sí, por supuesto, pero yo diría que los dos puntos centrales son el desabastecimiento, la inflación acumulada que hace que los precios se hayan disparado, incluso que pueden ser mayores incluso que los reconocidos, y la delincuencia que muy a menudo nos está sorprendiendo con personas que aparecen asesinadas en diferentes lugares de Venezuela. Pero pareciera ser que eso en Venezuela ha sido un tema de larga data. No sé si se le puede atribuir a este periodo de Nicolás Maduro. Siempre se ha hablado de la inseguridad que ha existido en Caracas, de la cantidad de asesinatos y de crímenes. Es una cuestión que parece que también, digamos, es un poco histórica. Sí, por supuesto que no podemos culpabilizar a un gobierno en turno, pero sí los niveles, los cotos que ha alcanzado son mayores y por supuesto que el reclamo o la demanda de seguridad por parte de los venezolanos se dirige en primer lugar a quien es responsable de la seguridad, en este caso a los gobiernos. Se habla de un desabastecimiento importante, se entregan cifras también. ¿Qué tipo de elementos son los que están escaseando hoy día y que tal vez son los más simbólicos y que generan más problemas a las personas? Algunos artículos de primera necesidad, pero también electrodomésticos. Sin embargo, también acá tengo que agregar algo. Tenemos que tener la duda respecto a cuál es el origen de este desabastecimiento. También puede haber alguna participación del empresariado respecto a, de alguna manera, agudizar una crisis como la que está empezando a aparecer en Venezuela. ¿Eso es lo que sostiene el gobierno? Es parte de lo que sostiene el gobierno, pero también hay que agregar que el gobierno responsabiliza a algunos personeros de la oposición de esto, algunos personeros con nombre y apellido como Leopoldo López. Sin embargo, yo digo que siempre tenemos que tener esta duda respecto a dónde están los elementos que no aparecen en vitrina. Uno de los elementos que no aparece es el papel. Han cerrado más de 11 diarios durante el último tiempo, de acuerdo a lo que se publica en Internet. Me imagino que esto también genera una especie de mordaza. Ahora, claro, también hay que preguntarse de dónde viene la escasez, si viene de parte del gobierno o si viene por algún tipo, digamos, de otro lado esto. ¿Qué pasa con la libertad de prensa? Se criticó a Chávez mucho por el cierre de canales de televisión,
digamos, por poner graves problemas a la libertad de expresión. ¿Qué ha pasado hoy día? ¿Eso se ha agudizado también? Sí, los últimos bastiones mediáticos de oposición al gobierno de Chávez están precisamente en la prensa escrita. Por los canales de televisión, de alguna manera, ya han sido o incorporados al sistema político venezolano, al gobierno venezolano, o bien suavizados en su esquema de presentación de la información. Sin embargo, son los medios de comunicación escritos los que de alguna manera siguen planteando oposición al gobierno, y por supuesto el gobierno frente a esto ha sido muy claro que ha llegado la hora de la prensa escrita. Este es el problema al que aludí hace un momento, la diferencia entre Chávez y Maduro. Chávez, a pesar de ser un revolucionario de la palabra, era bastante, diría yo, pragmático a la hora de trabajar en la realidad política. En el caso de Maduro, a veces parece que va más allá de lo que puede simplemente hacer. Y en este escenario, ¿cuáles son los apoyos que tiene aquí en la región Venezuela, el gobierno venezolano? Bueno, los apoyos siguen siendo más o menos los mismos de hace un año atrás. Bolivia, Ecuador y Cuba, los países que componen junto a otros el ALBA. Sin embargo, hay que decirlo, que incluso la estrategia ALBA se ha ido desdibujando y el chavismo se ha concentrado en la cuestión doméstica. Porque en este cuadro, por cierto, surgen voces que se preguntan acerca de si la decisión de haber tenido como el líder a Maduro fue la correcta. Es decir, al interior del chavismo puede haber un disenso y esta crisis de alguna manera está poniendo en cuestión ese liderazgo, y quién sabe, incluso pudiendo llegar más adelante a otro tipo de alternancia. ¿Tú ves posibilidad de alguna posibilidad, algún tipo de posibilidad de que este gobierno no termine su periodo? Eso ya es parte de la especulación futura, pero yo lo diría de esta manera: si esta crisis sigue en aumento y se sigue arrastrando cotidianamente o se va permaneciendo en el tiempo, pues se abre un abanico de posibilidades que al interior del chavismo se propicie un recambio. A mí me parece que más que otro tipo de solución, el chavismo al interior podría propiciar un tipo de recambio y así colocar a un miembro, insisto, del ala militar al frente de Venezuela. Tú hablas de violencia verbal y eso lo vemos en las múltiples declaraciones. Siempre tenemos notas respecto de lo que pasa en Venezuela y las declaraciones que vemos de uno y de otro lado están compuestas por varios elementos que a veces son llamativos, pero que no dejan de ser violentos. ¿Esto también ha escalado a tu juicio si comparamos lo que es el gobierno de Nicolás Maduro con lo que sucedía con Chávez? El nivel de las declaraciones, el nivel del diálogo. Sí, el nivel de las declaraciones, uno también puede encontrar algunas declaraciones en Chávez que eran impresionantes respecto, por ejemplo, a cómo se refería a Estados Unidos. Podría decir, unas declaraciones muy agresivas. Sin embargo, Chávez era un político pragmático que seguía en su vínculo con Estados Unidos a través del petróleo, no fue inalterable. Y por lo tanto, por ahí algunos dicen que a Chávez había que realmente juzgarlo más por lo que hacía que por lo que decía. En el caso de Maduro, sin tener el apoyo del liderazgo carismático, podríamos decir, ese nivel de convencimiento y de persuasión en la gente, se ha aventurado a hacer declaraciones en el sentido de profundizar una revolución que uno se pregunta si tiene el piso político y el ascendiente sobre la población venezolana para realmente implementar un tipo de política de ese tipo. ¿Por dónde podría venir una descompresión de lo que se está viviendo? ¿Cuál podría ser un salvavidas de este gobierno y sobre todo de la situación que están viviendo los venezolanos? Bueno, a diferencia de la época de Chávez o de gran parte de la época de Chávez, tenemos una oposición más bien articulada en la Mesa de Unidad Nacional. Por lo tanto, un proceso de diálogo sin desprecios hacia la oposición y también por parte de la oposición abriéndose a dialogar con el gobierno para llegar a acuerdo a algunas medidas que tengan algún carácter de consenso, podría descomprimir esta situación. Perfecto. Quedamos pendientes con lo que pasa entre Chile y Perú. ¿Te parece si a la vuelta de la pausa ahondamos en eso? Sí, con gusto. Nos vamos a un alto, pero enseguida continuamos esta conversación con Gilberto Aranda. Continuamos esta conversación con el analista internacional Gilberto Aranda. Gilberto, quedamos pendientes con lo que ha pasado con Perú. Se dijo mucho que una vez que se conociera el fallo de La Haya se iba a acatar, se acató, por lo menos eso es lo que han manifestado ambos presidentes, pero que de ahí se iniciaba una nueva etapa, una etapa de cooperación, una etapa con grandes posibilidades.
han pasado algunas semanas y lo que vemos por parte de las declaraciones de los presidentes, cualquier cosa menos ese ambiente, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, parece un cuento nunca acabar, pero la verdad es que ha emergido el tema del triángulo terrestre que queda entre el hito 1 y el punto Concordia, donde Perú reclama que conforme al Tratado de 1929 le corresponde ese triángulo, y Chile, respecto al mismo tratado del año 29, dice que también le corresponde esa área, que son 3,7 hectáreas, equivalente a 3 canchas de fútbol, y sin embargo tiene un alto contenido simbólico para ambos estados. Sí, claro, porque si tú lo miras, comparas lo que se está disputando en el mar, en términos de todos los, digamos, productos que podías encontrar ahí, en términos de la soberanía, de la explotación económica que se podía tener allí, de las dimensiones, es algo absolutamente incomparable, pero que sí está generando una aspereza en la relación, en las declaraciones relevantes. Tú dices que tiene un contenido simbólico ese terreno. ¿Y dónde está el simbolismo, a tu juicio, más importante ahí? El contenido simbólico es que para Perú, después de una guerra que perdió en el siglo XIX, el tema de reivindicar territorio frente a Chile es una cuestión muy relevante. Y para Chile también ahora tiene un contenido simbólico muy importante, porque Chile viene de un fallo que yo diría como cuasi salomónico, donde Chile se queda con alrededor de un 40% del territorio en disputa o controvertido, aunque se queda con ese 40% el que tiene el 95% del patrimonio teológico, ¿no? del patrimonio para la pesca. Por lo tanto, diría que fue un fallo cuasi salomónico, pero por lo tanto, después de este fallo donde Chile pierde un territorio que controlaba, en la práctica lo controlaba y lo deja de controlar ahora, perder otro podría significar una derrota. Y este triángulo tan pequeño del que estamos hablando, ¿quién está controlando eso? ¿Es una zona, digamos, de exclusión donde no puede llegar ninguno de los ejércitos de los países? ¿Qué pasa hoy día en este triángulo? Por supuesto que los espacios donde se apostan las Fuerzas Armadas de cada estado estaban algo alejados, no estaban frente a frente. Pero ese territorio, de hecho, Chile lo ha controlado hace algunos años durante la actual administración política chilena, incluso como producto de que hay un trabajo de desminado y a propósito del invierno boliviano, que precisamente hacia esta época, se determinó de que el minado se hubiese deslizado, y por lo tanto se determinó que efectivos chilenos fueran a esa región. Y Perú reclamó, y al final lo que se hizo fue contratar, para no provocar controversias, contratar a una empresa externa que hiciera el trabajo. Pero de hecho eso habla de que Chile efectivamente estaba controlando ese territorio. Un trabajo que se va a terminar en algún minuto y en el que nuevamente alguien tal vez se va a tener que hacer cargo de eso, y tal vez la situación va a ser un poco más álgida. Dentro de todo esto hemos visto la publicación por parte de Perú de mapas oficiales donde esa zona es consignada como territorio peruano, y vimos ahora la respuesta por parte de la Cancillería de una nota de protesta. ¿Qué significa en el marco de toda esta discusión o de todo lo que pudiera venir hacia adelante estos gestos, esta publicación del mapa, y por otro lado la respuesta de la Cancillería chilena? Eso es una manifestación del desacuerdo de Chile y por lo tanto la reivindicación de ese territorio, que es muy importante pensando en otros procesos similares a los de La Haya. Por supuesto que esto va a ser un caso distinto, hay que decirlo. Vivimos un proceso judicial donde un tribunal internacional, La Haya, determinó. En el caso de esta área terrestre, hay un acuerdo, el 29, que dice que un eventual árbitro, por cualquier diferencia, sería Estados Unidos. De cualquier forma, sería una vía arbitral. Y por lo tanto, de esta manera, Chile se resguarda de que un árbitro no diga, pero usted no dijo nada cuando se hizo una publicación peruana. Es un resguardo de que no va a ser argumentado en contra de Chile. Se ha criticado mucho a la diplomacia chilena en términos de que no se tomaron en cuenta, digamos, estos focos que se iban generando en su minuto, y se dejó escalar esto hasta que llegara, por ejemplo, lo que vimos con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, una situación similar con Bolivia y sus reclamos. A tu juicio, la diplomacia chilena, la vía diplomática, la vía política, ¿se ha desarrollado de manera correcta durante este último tiempo, y deberían haber cambios allí en cómo nos relacionamos con nuestros países limítrofes? Sí.
Bueno, hay que decir que esto de las cuerdas separadas, que es un cuño peruano y que Chile finalmente lo abraza, no es muy diferente a lo que se hacía en las administraciones anteriores, donde lo comercial era lo prioritario, pero sí en administraciones anteriores había el cuidado de tener abiertas otras válvulas políticas y de diálogo político con el país en cuestión, pero también con terceros países. Eso es lo que hay que priorizar. Ha llegado la hora de la política. No es desdeñar la vía arbitral de un árbitro, no hay que desdeñarla. La solución de controversias pacíficas es un elemento que hay que tener para no llegar a la tercera posibilidad, que es un enfrentamiento armado. Pero hay que tratar de priorizar y potenciar las vías políticas y diplomáticas de negociación, sin intransigencia. Y es ahí donde Chile tiene que apostar con Perú. Por último, tú antes de esta entrevista me comentabas respecto de una situación que viviste con el presidente peruano Ollanta Humala antes de que fuera presidente, en un periodo intermedio de sus postulaciones, y algo de lo que estamos viendo ahora pudiste darte cuenta en esa ocasión. ¿Tú nos comenta un poco qué fue lo que pasó? Sí, yo lo entrevisté en un texto que finalmente salió en un libro que publiqué hace algún tiempo, donde él, claro, todavía no era presidente y estaba en proceso de transformación del discurso político, porque había ido ya su primera elección, que fue derrotado frente a Alan García, y todavía no era presidente, pero manifestó que él pensaba que probablemente el tema marítimo no era el último. Y que había un tema terrestre que todavía le parecía pendiente. Yo pienso que se refiere a este triángulo territorial. Por lo tanto, la verdad es que a mí no me sorprendió demasiado. Bueno, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Y luego de esta entrevista con el académico de la Universidad de Chile y de la Universidad Arturo Prat, Gilberto Aranda, nosotros nos vamos a una pausa, pero usted continúe en compañía de CNN Chile.